Nunca cambies tu bobina sin antes ver este video. Con frecuencia, las motocicletas no prenden, dan problemas en caliente. Bueno, suelen aculpar a la bobina, pero muchas de las veces no estamos seguros. En este video vas a aprender las medidas exactas de resistencias que tiene que tener cada bobina para saber si nuestra bobina está bien o está mal. Esto se llama bobina en mi país. El nombre técnico es estator. Muy bien, consta de 3 segmentos. Las bobinas color cobre son las encargadas de cargar, ¿ok? Envían corriente alterna hasta el regulador rectificador, este lo transforma a corriente continua y carga baterías. Mientras tanto, esta bobina solita de aquí, que suele ser color blanco como esta o color negro también, dependiendo del modelo, suele ser el encargado de enviar corriente alterna hasta el CDI, o sea que es alimentador de CDI, se conoce como bobina de encendido. ¿Ok? Repaso: bobina de carga, las color cobre; bobina de encendido, color negro o color blanco. Mientras tanto, hay una bobina chiquitita pero muy importante que es la encargada de captar la señal para enviar la chispa directamente hasta la bujía. Se conoce como bobina captora, que es esta de acá. Viene todo el conjunto, lamentablemente no viene por partes, así es que cuando se daña una de estas bobinas o uno de estos segmentos, lo que hay es que comprar toda la bobina. Relativamente suele ser barato. Traten de conseguir siempre repuestos de calidad, repuestos originales, para que su trabajo les dure y puedan dar una garantía adecuada. Muy bien, entonces vamos directamente a medir este estator o esta bobina, como suele conocerse en mi país, y saber si es que sirve o no sirve, para saber si está dentro de parámetros o no. Estoy con el manual de Nexus Ecobiker, que es un manual referente para casi toda moto china. ¿Listo? Entonces, aquí tengo yo algunas medidas que tengo que tomar para saber si mi bobina sirve o no. Lo primero es una revisión visual, directamente encima. Cuando las bobinas están quemadas, normalmente aparece cortocircuitado toda esta parte y suele tener un color bastante negro también. Esta parte de aquí incluso suele ya no tener la protección y también hay señales de quemado, señales de derretimiento. Entonces eso indica que la bobina ya no sirve. Otro síntoma bastante común también es que los cables están completamente destruidos o incluso rotos. Entonces, ¿qué pasa? Que se pueden llegar a topar entre ellos y obviamente es un gran problema. Como les decía, no venden refacciones de la bobina, sino venden la bobina completa. Tenemos nosotros la bobina. Puede estar esto colocado en su motocicleta. Lo único que necesitamos son los terminales, las puntas. Entonces, vamos a necesitar un multímetro, preferiblemente un multímetro fiable. Vamos a poner en escala ohmios, justamente donde tiene esta señal, y vamos a medir. Aquí yo tengo el manual y vamos a verificar esta bobina netamente basados en el manual. Lo primerito que vamos a medir, y la falla más importante, es que cuando una moto no quiere prender, no tiene chispa, vamos a revisar la bobina de encendido. Entonces, ¿qué dice en el manual? ¿Cómo verificar una bobina de encendido? Desconectar los cables del ramal, que es lo más importante para que no haya confusiones, y luego la terminal positiva de nuestro multímetro lo ponemos en el cable negro con una rayita roja, que es la encargada de salir con la energía. Cable negro con rayita roja, el terminal rojo. Hacemos buen contacto y tratamos de no tocar con los dedos. En este caso tiene el aislante, lo voy a mantener ahí, porque también puede haber confusiones. Mientras tanto, dice que el terminal negativo del multímetro lo conectemos a la masa del motor o a la masa general, que suele ser la bobina. En este caso yo tengo la bobina directamente. Les enseño con esta bobina porque los terminales tiene sin aislante. Este tiene con aislante, se nos dificulta, pero es la misma. Este es para un modelo de una CG Trax, por ejemplo, y este es para una CG 125, ¿ok? Pero las medidas suelen ser similares. Muy bien, en este caso no tienen que tocar las puntas con las manos. Recuerden que tenemos electroestática. Entonces la medida aquí en el manual dice que tiene que ser mayor a 350 más menos 10%, o sea, mínimo tiene que tener 315 y máximo 385. En este caso nosotros tenemos la medida de 352 ohmios, lo que está completamente dentro de parámetros. Obviamente, al ser una bobina nueva, tiene que estar dentro de los parámetros. 352, lo que nos parece perfecto. Ahora, si ustedes miden y aquí les da 215 o les da 500 o la medida es exageradamente alta o exageradamente baja, preocúpense porque algo está pasando dentro de esa bobina. Entonces, hemos medido la bobina de encendido. ¿Listo? Una vez medido la bobina de encendido, seguimos con nuestro multímetro. Me olvidé de decirles, eso se mide en la escala 2K. Recuerden que estamos midiendo 350, 2K significa 2000. Entonces, si medimos en 20K es muy alto y 200 es muy bajo. Bien, vamos a medir la resistencia de la bobina pulsora. También me estoy olvidando yo de algo. Dice aquí la terminal positiva del multímetro en el cable negro con una rayita roja, que es el positivo de salida.
y dice que el terminal negativo va en el cable verde o en la masa. En este caso yo estaba directamente aquí en la masa general del estator, pero recuerden que esto va empernado directamente en la tapa del magneto, y la tapa del magneto es metálica, así es que todo el motor tiene negativo. Pueden ustedes directamente el negativo poner en el motor o en el cablecito verde que sale de la batería, o en este caso yo estoy midiendo directamente a la masa de la bobina. ¿Listo? Vamos por la resistencia de la bobina pulsora. Lo mismo sin tocar los cables. En este caso dice que el positivo de nuestro multímetro tiene que estar en el cable azul con una rayita blanca, mientras tanto que el negativo de nuestro multímetro, y aquí sí tomen atención, en el cable verde con una rayita blanca, ya no en la masa ya no en la masa general, sino solo en el cable verde con rayita blanca, que es el negativo de la bobina pulsora. Si ven, de aquí sale dos cables de la bobina pulsora, azul con positivo y verde con negativo, bueno, con sus respectivas rayitas. ¿Listo? Entonces seguimos en 2K, o si es que prefieren pueden poner en 200, pero bueno, vamos a en 2K, igual va a medir positivo bien ancladito, negativo bien anclado, siempre apretadito así, haciendo presión y sin tocar las terminales. La resistencia de la bobina pulsora o de la bobina que envía la chispa dice que tiene que ser de 140 ohmios, ¿ok? 140 ohmios más menos 10. También una indicación bastante grande. Siempre para hacer estas medidas la moto tiene que estar completamente fría, temperatura ambiente, caso contrario va a haber variaciones. Más o menos tenemos un ohmiaje de 141, una resistencia de 141, lo que está perfectamente bien dentro de los parámetros. Ahora, obviamente con el uso va a ir bajando o va a ir subiendo. Puede tener tu bobina pulsora mínimo 126 y máximo 154. ¿Ok? Ese es el más menos 10% que nos indica el manual. Si es que está dentro de esos números, la bobina está completamente bien. Puede haber ciertas variaciones por VGs, por cable, etcétera, por medio ambiente incluso, pero suelen ser mínimas. Y hemos medido la bobina de chispa, hemos medido la bobina que envía la energía hasta el CDI para mantener prendida la motocicleta. Ahora vamos a medir las bobinas que envían energía hacia el rectificador para mantener con corriente toda nuestra motocicleta, para cargar baterías, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, para ello dice que... Ok, ahora vamos a medir las bobinas de carga, que son todas estas color cobre. Dice que muevan el multímetro a la escala 200 ohmios, porque vamos a medir muy bajito ohmiaje. Y si ponemos en 2K nos puede confundir o incluso ni puede llegar a medir. Y para medir la resistencia de las bobinas de carga, pues el positivo lo ponemos en el cable amarillo. Y el negativo lo ponemos en el cable rosa, o en algunos casos suele ser cable blanco. Listo, les dejo el dato por si su motocicleta tiene cable blanco. Igual, presionamos bien y la resistencia de la bobina tiene que ser 1.1 más menos 10. Ok, la resistencia de la bobina de carga es 1.1 más menos 10%, que sería 0.99 como mínimo y 1.21 como máximo. Les dejo ese dato para que ustedes puedan verificar sus estatores, sus bobinas, para que no cambien sin motivo y así se eviten un gasto de plata. Porque a veces, como les digo, hay otros componentes implicados en el sistema de encendido y pueden ser cualquiera de ellos que esté bien. Es más, puede ser un simple mal contacto de cables que esté provocando la falla. Así es que mucho ojo cuando vayas a cambiar tu bobina.